Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de los análisis de datos estadísticos, de cómo se realizan esto para el análisis de resultados de investigación. La investigación cuantitativa se basa en presentar datos a través de números, tomar muestras de participantes y proporcionar estimaciones de validez y confiabilidad de las pruebas. ¿Qué significa validez? Que estamos evaluando lo que queremos evaluar. Por ejemplo, autoestima, por ejemplo, aprendizaje en español, aprendizaje en matemática. Entonces, la validez refiere a que nosotros estamos evaluando el constructo que queremos evaluar, no otra cosa. Y la fiabilidad significa que los resultados que se obtienen aplicando la prueba en un tiempo va a dar resultados, los mismos resultados en diferentes tiempos. O sea que los datos son estables, son consistentes, no hay variaciones. Entonces, cuando trabajamos con estadística, esta nos lleva pues a plantear conclusiones sobre los datos que hemos obtenido de un instrumento que hemos aplicado a una población y lo importante es que los conceptos y los principios fundamentales que se plantean en la estadística sean comprensibles. Que si yo le hago un análisis de cómo, por ejemplo, el porcentaje de escuelas que están recibiendo clases en presencialidad, cuáles en semipresencialidad y cuáles están virtual, que ese dato las personas lo puedan entender. De lo contrario, entonces los datos que podamos generar no son útiles. Es importante conocer por qué usamos datos y cómo estos datos pueden aportar al trabajo de los docentes. En primer lugar, porque los docentes tenemos que aprender a usar artículos científicos, informes de investigación, y el manejar datos estadísticos nos permite entender y criticar estos documentos que se generan en distintos ámbitos. También porque nos permite mejorar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Si estamos viendo que hay evaluaciones que a los estudiantes no les va tan bien, entonces nosotros podemos revisar esas evaluaciones para que realmente discriminen, porque hay una idea de que el profesor debe reprobar al mayor número de estudiantes. Cuando usamos datos estadísticos, esa idea se cae porque entonces lo que nos está diciendo es que el profesor no está desarrollando buenos instrumentos de medición para obtener datos confiables. Porque los profesores también pueden dirigir estudios de investigación para la mejora de las prácticas educativas, como esta clase que ustedes están llevando, intentando pues avanzar en la comprensión de cómo esta clase puede aportarles al trabajo de las aulas. Entender evaluaciones de programas, de personal, de sistemas. Los profesores siempre estamos moviéndonos, ¿verdad? En distintos programas que aplicamos en los centros educativos o a nivel distrital, municipal, departamental, nacional. Y entonces entender los datos estadísticos nos permite entender esos programas. También porque nos permite tener una mejor preparación como ciudadanos y consumidores para tomar decisiones basados en datos, ¿verdad? Un ejemplo claro de lo que estamos viviendo es este tema del COVID, de cómo se maneja la estadística para que los profesores, bueno, en general la población conozca la cantidad de contagios, dónde se dan más los contagios, cuáles son si se están aplicando buenas medidas, cómo esas medidas tienen un impacto en la población. Entonces,
manejar datos estadísticos nos permite poder opinar como ciudadanos y consumidores y que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Y también mejorar la profesión educativa, ya que desarrollamos otras habilidades para comunicar, para debatir y discutir investigaciones que tengan que ver con lo que nosotros hacemos en las prácticas en las aulas. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. En este caso, nosotros vamos a hacer énfasis en la estadística descriptiva, ¿sí? ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, es un nivel del análisis de los datos que nos permite resumir, organizar, resumir grandes cantidades de datos. Y eso favorece porque si yo aplico un instrumento a una escuela de 800 estudiantes, por ejemplo, a través de la organización de los datos estadísticos, yo puedo hacer interpretaciones identificando distintas variables con las que yo quisiera trabajar, como edad, como sexo, género, como rendimiento en matemáticas, en español. Entonces puedo manejar grandes cantidades de información. Al obtener un rango de números, ¿verdad? Podemos representar observaciones en grupos de interés. ¿Qué significa esto? Que podemos ver, por ejemplo, si los estudiantes, qué grupos de estudiantes están logrando menos aprendizajes, qué grupos de estudiantes están logrando más, y podemos hacer análisis de cuáles son las barreras de por qué se dan estas diferencias. También podemos ver, por ejemplo, cuáles evaluaciones son más efectivas, de estas evaluaciones que diseñan los profesores y cuáles son menos efectivas para hacer la mejora y hacer los ajustes que correspondan. La estadística descriptiva entonces se centra siempre en el qué, en describir esa muestra que nosotros estamos trabajando. La población sería todo el sistema educativo nacional, los estudiantes de todo el sistema educativo nacional, por ejemplo, es la población. Pero cuando aplicamos instrumentos, a excepción que sean muestras censales como las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, que hacen las encuestas de hogares y son censales, en educación nosotros podemos decidir, por ejemplo, por cada departamento qué municipios van a participar y de esos municipios cuántas escuelas van a participar y de esas escuelas cuántos estudiantes van a participar. Entonces a eso le llamamos muestra. Y aquí vemos algunos ejemplos de preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es la nota media o promedio de lectura de los estudiantes de quinto grado? ¿Cuántos profesores encuentran valioso su trabajo? ¿Qué porcentaje de estudiantes quieren ir a la universidad? ¿Cuál es la relación entre nivel socioeconómico y efectividad de los refuerzos simbólicos, como por ejemplo el premio u otro tipo de refuerzos? Entonces, si se fijan, todas las preguntas siempre están orientadas a indicar cantidad, al manejo de dato, ¿verdad? De dato numérico. Y también nos permite resumir datos para interpretar resultados que son necesarios en la investigación educativa. La estadística inferencial, por su parte, se emplea para hacer deducciones a partir de la muestra que hemos obtenido, se hacen deducciones para obtener conclusiones. Se emplea con frecuencia para presentar datos a partir de la muestra y depende de la estadística descriptiva, o sea que el primer nivel de análisis siempre es la estadística descriptiva. Y aquí vemos que hay tipos de estadísticas descriptivas. Bueno, depende del propósito de la investigación y del tipo de escala o de instrumento que nosotros queremos aplicar. Hay distintos tipos de escalas y hay una escala, por ejemplo, que es la nominal. Y como su nombre lo indica, la palabra nominal tiene que ver con categoría, con darle nombre a determinadas categorías. Y las categorías comunes que generalmente usamos en investigación educativa es género, edad, afiliación política, lugar de residencia, lugar de estudio, grupo étnico. Esas serían
escalas nominales, porque nos presentan categorías que nosotros podemos analizar y en donde se agrupan los participantes de la muestra. Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados, ¿verdad? Pero esto no supone ningún orden, sino que más que todo organizar los grupos para yo poder hacer análisis. Por ejemplo, hombres, mujeres, ¿sí? Grupo étnico, misquito, lenca, afro-hondureño, tahuaca. Entonces, eso no significa ningún orden. No es que haya un grupo étnico que sea mejor que el otro, porque no es así, sino que lo que nos permite es agrupar los grupos étnicos para después poder hacer relaciones, por ejemplo, o agrupar los que se reportan en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres para poder hacer análisis. Los investigadores generalmente asignan cifras a los grupos, por ejemplo, 1 si es masculino, si es de género masculino, y 2 si es de género femenino. Y lo mismo, por ejemplo, con grupos étnicos. Si tenemos 10 grupos étnicos en el país, se asigna del 1 al 10. No en orden de que un grupo es más importante que otro, sino para, a partir de ese número, nosotros poder distinguir a cuál corresponde ese grupo étnico. Los datos nominales también nos hablan de variables categóricas, como ya les decía, género, religión, etc. Y los resultados siempre se presentan como frecuencias, o sea, cuántos son varones, cuántos son mujeres, eso cuánto corresponde a porcentaje, ¿verdad? Si tengo 20 varones, ¿cuánto eso es en porcentaje? Si tengo 30 mujeres, ¿cuánto es eso de porcentaje? Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De un trabajo de investigación para mostrar esta variable nominal. Y aquí lo que se muestra, la variable nominal es por centro universitario de la universidad pedagógica. Entonces la universidad tiene todos estos centros universitarios y cuando se aplica el instrumento y se envía, el estudiante reporta de qué centro universitario es. Si es de Choluteca, si es de Danlí, si es de Gracia. Y ahí vemos, por ejemplo, cuántos hay matriculados por centros educativos de centros universitarios. Por ejemplo, en Choluteca, en el momento que se hizo este estudio, habían 604. Entonces se obtiene una muestra de 260 y luego vamos viendo cuántos de esos 260 contestan, que a eso nosotros le llamamos tasa de respuesta. O sea, entre más estudiantes de esos 260 respondan, es mucho mejor los datos. Otro tipo de escala que se analiza en estadística descriptiva es la ordinal. Y aquí básicamente de lo que nos habla es que estas variables son ordenadas por rango. Pueden ser de mayor a menor o de menor a mayor. Y cada valor puede relacionarse como igual o mayor que o menor que. Hay un orden inherente en estas categorías, ejemplo, edad, o sea, de menor edad a mayor edad. Salario, de menor salario a mayor salario. Calificaciones, de calificaciones menores a calificaciones mayores. O puede ser también viceversa, dependiendo de cómo nosotros queremos mostrar esa variable. Un ejemplo de escala ordinal, entonces vemos que ya ubicado en un ítem, aquí lo que aparece es que se le pide a la persona que de los temas que se les propone, elija uno en el que más le gustaría aprender y con un número 1 y luego hasta 5, indicando el 5 con el que menos nos interesa aprender. Entonces ahí vemos cómo la persona va dando un orden de mayor con 1 a menor con 5. Aquí hay otra tabla que muestra esta escala ordinal y lo que hablábamos del tema del salario. Aquí la categoría es salario. Y se establecen varias categorías. Si ustedes se fijan, menos de 8.400 lempiras,
de 8.400 a 9.999, de 10.000 a 19.999 y de 20.000 a más. Entonces vemos cómo esta variable de ingreso familiar, entonces la organizamos de menor a mayor. Y ahí las personas van contestando, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso familiar que tiene su familia? Y aquí vemos en la siguiente columna el número de estudiantes que contestaron, ¿verdad? A esa variable y cómo a nivel porcentual se distribuye el ingreso, cómo se explica el ingreso en los estudiantes que están en sede central, en la zona oriental, en la zona norte, en la zona occidente y en la zona sur. Entonces, esta es una forma de organización de datos ordinales. Luego están los datos por intervalos, ¿verdad? Que indican intervalos iguales entre cada una de las categorías. Las escalas de intervalo dan significado a las diferencias entre números y estas diferencias pueden ser, por ejemplo, entre 5 y 6 o entre 18 y 19. Quien define el intervalo es el investigador. ¿En función de qué? En función de cómo quiere representar los datos en esa variable. Va a depender del tipo de pregunta de investigación que nos planteemos también. Hay una diferencia mayor entre los percentiles extremos, por ejemplo, los números que están ya cercanos a 100 y los percentiles que están en medio, ¿verdad? O abajo, por ejemplo, de 1 a 25. Luego el siguiente percentil de 25 a 50, luego de 50 a 75 y de 75 a 100. Entonces esos son los intervalos que nosotros vamos mostrando. Otros ejemplos de intervalos es el tema de temperatura, ¿verdad? Y los test estandarizados que se les aplican a las personas, ya sea cuando hacen un ingreso a la universidad, hacen una prueba vocacional o hacen una prueba psicológica. Aquí también tenemos entonces un ejemplo de escala de intervalo por edad. Y aquí vemos cómo se van mostrando las edades de menor a mayor, de 11 a 20, de 21 a 30. Y lo interesante aquí es que cada intervalo tiene la misma cantidad la misma distancia en años, ¿verdad? No es que una esté de 5 años, otra solo sea un intervalo de 6 años, sino que en este caso todos los intervalos están distribuidos en 10 años, ¿verdad? Eso es otro punto importante, que los intervalos tienen que tener el mismo rango, la misma longitud en el rango, y no que unos tengan una distancia y otros otra. La escala de razón es un tipo más refinado de medición. También estas escalas pueden ser ordinales y de intervalo. Estas escalas nos permiten comparar mediante razones, ¿verdad? Por ejemplo, una escala de razón son las distancias que se alcanzan, la fuerza expresada, las vueltas en una carrera. La mayoría de las mediciones en la escala de razón, por ejemplo, en distancia, también vemos mediciones en cuanto a educación, ¿verdad? Que no se expresan en formas de razón. Los educadores siempre piensan en términos de menor que o de mayor que. Entonces eso nos indica una forma de razonamiento para ubicar los grupos de estudiantes, ¿verdad? Bueno, las pruebas estadísticas descriptivas también es importante verlas, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas estadísticas nosotros realizamos? Y aquí podemos ver en este cuadro y aparece remarcado en rojo la frecuencia. Entonces, en esta tabla se presentan distintos ítems y lo que se busca aquí es identificar en cuál ítems las personas respondieron más. Entonces aquí se les pregunta cuál es la conceptualización que se tiene de la diversidad humana. Entonces la frecuencia es cuántas personas contestaron a cada uno de esos ítems. Luego está la otra prueba es por porcentajes, que nos permite comparar fracciones, ¿verdad? De esa gran cantidad hasta llegar a 100. Entonces vemos
que en la anterior es cuántas personas contestaron, y aquí es de esas personas que contestaron, cuánto es el porcentaje que corresponde a cada grupo de respuestas que dieron. Entonces vemos que para diversos estilos del aprendizaje, 21 personas contestaron y eso representa un 9.3%. Y si se fijan al final, cuando se pregunta cómo conceptualiza la diversidad humana, entonces habla de las capacidades individuales, culturales, lingüísticas, de género, que pueden atenderse en el aula. Aquí 142 personas contestaron a esta pregunta y entonces eso corresponde a un 63.1%. Entonces la frecuencia nosotros después la convertimos en porcentajes. Ahora, las formas en que representamos esta información puede ser de distintos tipos. En norma ZAPA, todo lo que significa, todo lo que es imágenes, figuras, gráficas, se le denomina con el nombre de figura. Todo, una fotografía es una figura, un gráfico circular es una figura, un gráfico de barras es una figura. Entonces, eso debe quedar muy claro cuando trabajamos con norma JAPA. Y luego vemos aquí otra forma de representación que es en barras comparativas, en donde se analiza qué relación hay entre la situación económica de los padres y la continuidad de los hijos en los estudios, ¿verdad? Esta es otra forma de representar las figuras. Aquí sí vemos, la pregunta es las condiciones de comunicación en casa para atender la oferta educativa. Entonces, si estas personas tenían condiciones de comunicación, la barra azul indica que sí y la naranja indica que no. Entonces vemos que para cada uno de los indicadores que están acá, entonces las personas fueron contestando y esta es otra forma de representar la información. En una barra, incluir dos preguntas. Bueno, esta es otra forma que son las tablas. Y hay distintas formas de elaborar las tablas. Lo importante aquí es que la tabla tiene que tener un título, que es lo que va a mostrarse en esa tabla, luego qué información se va a presentar y al final, en este caso aparece como fuente, en norma ZAPA se llama nota. Entonces, ¿de dónde surge esa tabla? Si es una elaboración propia, si es una adaptación o si es algo que yo he construido a partir de los datos. Y aquí vemos otra forma de tabla, ¿verdad? Que es de las primeras que vimos, de cómo se representan los datos a través de tablas. Entonces los datos se pueden representar a través de tablas y de figuras, ya sea figuras relacionadas con gráficos circulares o con gráficos de barra o cualquier otro tipo de gráfico que nos ayude a representar la información. Este es otro tipo de tabla, si se fijan. Está el título de la tabla, cuáles son los distintos indicadores que se están evaluando, la frecuencia y el porcentaje. Y finalmente, pues las referencias que utilizamos para esta presentación.